Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Fernández. Gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a estar conversando sobre impuestos para expatriados y algunas cosas que son específicas a personas que están trabajando en el extranjero o trabajando en Estados Unidos, que no son originalmente de Estados Unidos. Em, y hoy también tengo con nosotros a María Antonieta Díaz, quien va a estar acompañándonos para ayudar a responder preguntas y cualquier inquietud que Muy tengan. buenas tardes, Jorge. Voy a estar ayudándolos con las preguntas, así que recuerden que pueden hacer las preguntas en el botón de Q&A, Q&A. En el chat solo comentarios, por favor, las preguntas, todas háganla en el botón de preguntas y respuestas, Q&A, para poder así llevar mejor control. Vamos a estar respondiendo algunas por el chat, por el Q&A directamente escritas y otras pues se van a hacer en vivo. Así que bueno, pueden ir haciendo sus preguntas durante el webinar. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Adelante. Ok. Bueno, esta presentación siempre funciona como conceptos generales y no es específica a sus circunstancias, entonces súper importante de que si necesitan ayuda específica, contraten a un profesional, seamos nosotros o sean alguno otro, que pueda ayudarlos sobre su caso específicamente. GBS Group no brinda ningún tipo de asesoramiento legal, solamente de negocios y de impuestos, y si tienen algunas preguntas legales deben asesorarse con su abogado. Ok, el enfoque de este seminario es para personas que presentan una forma 1040 o unas 1040 dual status. Y estas son personas que son residentes o ciudadanos de Estados Unidos, significa residentes con green card, o ciudadanos de Estados Unidos que trabajan o viven fuera en otro país, fuera de Estados Unidos en otro país. O personas que son residentes o ciudadanos de otros países que son mudados a Estados Unidos por su empleador para trabajar en Estados Unidos. Y normalmente estas son personas que después tienen visas E o visas L que tienen estas circunstancias después de impuestos. Ok, vamos a empezar con los temas que afectan a los residentes o ciudadanos de Estados Unidos que trabajan o viven fuera en otros países. Ok, paso número 1 es que deben reportar al IRS sus ingresos a nivel mundial en su declaración de impuestos. Entonces, todos los ingresos que perciban en el otro país por sus salarios van a tener que declararlos en Estados Unidos. También se informan todas las cuentas bancarias que tengan fuera de Estados Unidos. Entonces, cuando abran cuenta bancaria en el país localmente, en la moneda local, van a tener que probablemente informar eso si cumplen con una serie de requisitos, y ya vamos a ver esos requisitos. Y es que el saldo máximo agregado de las cuentas que tengan fuera de Estados Unidos tenga más de $10,000. Y cosas que a veces no se nos presentan es que cosas como pensiones y otros tipos de instituciones financieras pueden sumar para este saldo. Eso es súper importante de que lo tomen en cuenta. También hay que reportar participación en compañías en el extranjero, fuera de Estados Unidos. Y esas son como las tres características específicas a un residente de los Estados Unidos que tienen que continuar declarando cuando están fuera. Ahora, existen algunas circunstancias particulares que dan beneficios a esas personas que están fuera. Probablemente la más común y la más buscada es la exclusión de ingresos. Entonces, uno puede excluir ingresos por salarios o servicios profesionales que se realicen fuera de Estados Unidos. En el caso del 2022 son $112,000. Eso se ajusta anualmente por inflación. Entonces, para efectos del año calendario 2022, ese monto son $112,000. Mientras se cumpla con una prueba de presencia física o presencia de lo que se llama bona fide residence. Y ahorita vamos a entrar en eso. La prueba de presencia física es un periodo de 12 meses. Ese periodo no tiene que ser calendario. Puede ser calendario de enero a diciembre, pero puede ser no calendario. Y pasar 330 días fuera de Estados Unidos en ese periodo. O sea, que van a poder pasar 35 días en Estados Unidos en ese periodo de 12 meses si quieren calificar para la exclusión. Cuando se usa un periodo de 12 meses que no es calendario, se atribuye la exclusión de forma prorrateada. Entonces, si usted no vino, si en el ejemplo para el 22 se va de los Estados Unidos en agosto de 2022 y regresa en julio de 2023, y pasó el año calendario, regresa después de julio de 2023, y pasó 12 meses de agosto a julio fuera de Estados Unidos y completamente sin regresar, significa que pasa 365 días. En la declaración de 22
van a poder excluir $46,670. Entonces significa que si yo gané $100,000 en el 2022, van a poder, fuera de Estados Unidos, van a poder excluir $46,670. Y eso es simplemente un cálculo de los días que pasaron fuera de Estados Unidos. Aquí, para simplificarlo, se hizo basado en los meses. Y eso es lo que se pudiera excluir. También existe lo que es la prueba de bona fide residence, y eso tiene que ver con las circunstancias de su mudanza. Solamente aplica para países con tratado de impuestos con los Estados Unidos. Aquí pueden ver rápidamente una lista de todos los países que tienen tratados de impuestos con los Estados Unidos. No son muchos, son bastante limitados las circunstancias, entonces es súper importante que estén seguros que tengan un país, que estén en un país contratados. Si no, tienen que usar la prueba de presencia física, que es la de los 330 días. Porque no van a poder usar el de bona fide residence. La prueba de bona fide residence se califica cuando uno no tiene intención de regresar a Estados Unidos en un futuro que uno prevea. Significa que si uno está en el otro país con una visa de estudiante o una visa de trabajo, probablemente no califique porque tiene una fecha en la cual vence y tiene que regresar. Entonces eso es súper importante que lo revisen con tiempo y entiendan si van a poder calificar con esta residencia bona fide residence antes de decidir que la van a usar, sino planificar de que si quieren tomar la exclusión tienen que pasar los 330 días fuera de los Estados Unidos. Jorge, sobre el bona fide residence, muchas veces esto aplica, sobre todo para personas que tienen doble nacionalidad y están en el otro país donde tienen nacionalidad, y entonces pues no tienen un tiempo limitado para estar allí, sino que, por ejemplo, si una persona es venezolana y vive en Venezuela, pero también es residente o ciudadano americano, y vive indefinidamente en Venezuela, podría tomar bona fide resident en ese caso. Sí. Y igual el paso número 1 con el bona fide residence es que el país tiene que estar en tratado. Entonces, en el caso del ejemplo de María Antonieta, ella usó Venezuela. Venezuela es un país con tratado, pero hay muchos países en Latinoamérica que no lo tienen. Los únicos otros países en Latinoamérica que tienen tratado, aparte de Venezuela, no hay ningún otro en Latinoamérica que tenga. España, México, en Europa, México. México, disculpa. Y Canadá. México y Canadá, pero Canadá no es Latinoamérica. Bueno, ok, en América, perdón. Sí. México, España son los que hablan español, aparte de Venezuela. Si uno califica para la exclusión de los ingresos, uno puede calificar para una exclusión o deducción adicional de tus gastos de vivienda fuera de los Estados Unidos. Esto te permite que si tu empleador, por ejemplo, está abonando a tu vivienda o está pagando directo tu vivienda, recuerden que solamente porque no pasó por su cuenta no significa que ustedes no están recibiendo un beneficio, uno puede tomar una exclusión adicional. Entonces, si usted está permitido tomar la exclusión completa para el año 22, va a poder tomar una exclusión de hasta el 16% de ese ingreso para efectos de los gastos de vivienda principal en el otro país. Entonces, esa sería una exclusión de $17,920 máximo. Recuerden que si sus gastos son menos de $17,920, usted puede tomar los gastos que realmente pueda justificar. También en el caso de que la exclusión sea prorrateada, significa que por alguna razón, porque el periodo no calificaba exactamente, solamente puede tomar algunos días del año para efectos de la exclusión, eso va a ser prorrateado. Entonces, si usamos el mismo ejemplo anterior, que estuvo esta persona fuera de agosto a julio 2023, de agosto 22 hasta julio 2023, para efectos del 22, solamente puede tomar $7,467 en exclusión o deducción. Y esto funciona de exclusión o deducción. Significa que si su empleador no está abonando adicional, uno puede deducirlo de sus ingresos que ya está pagando. Cuando calificas para la exclusión de 2555. Si no calificas para la exclusión de 2555, no calificas tampoco para el Housing Exclusion Deduction. Y también es súper importante que si el monto es que está aportando tu empleador
su empleador es para la vivienda es mayor, o de repente están pagando el colegio de los niños, o están pagando el carro, el seguro médico, etcétera, esas cosas se suman a su ingreso. Entonces, esas son cosas que usted está percibiendo beneficio y para los efectos tiene que saber cuánto está pagando su empleador por eso y incluirlo en su declaración de impuestos. Entonces, muchas veces son pasajes para regresar a ver a los Estados Unidos o a su otro país para ver, para visitar la familia o para vacaciones. Todo ese tipo de cosas hay que incluirlas. Y son súper importantes porque muchas veces no tienes el recibo, no tienes la información exacta, hay que buscar la información y tienen que tenerla. ¿Qué pasa si están pagando impuestos en el otro país? No van a pagar impuestos dobles. Lo que termina pasando es que los impuestos que se pagan en el otro país se toman como crédito fiscal en los Estados Unidos. Y se paga se paga diferencia en tasas en caso de la tasa de Estados Unidos sea mayor. En la mayoría de los países, específicamente en Latinoamérica, no lo son, pero sí pasa que si uno está en Medio Oriente, las tasas, a veces no hay tasa de impuestos sobre la renta y uno termina teniendo tasas menores y con eso eh, se termina pagando en Estados Unidos ese monto. Entonces eso es algo que de tomar en cuenta y planificar, de forma de que es bien importante planificar con tiempo de forma de que no tengan sorpresas. Algo también muy importante es que los impuestos del otro país no pueden contrarrestar los ingresos de los que siguen teniendo los Estados Unidos, por ejemplo, rentas de propiedades, dividendos, inversiones, etcétera, y no pueden contrarrestar por lo general de otros países. Siempre se mantienen en el mismo país el crédito de los impuestos. Y el crédito pagado en el otro país no puede generar una devolución en los Estados Unidos. Puede reducir tu impuesto en los Estados Unidos para efectos de que dinero que ya le pagaste a los Estados Unidos te lo devuelvan, pero no va a generar una devolución per se. Muchos empleadores tienen lo que se llama un régimen de nivelación de impuestos para mantener tu tasa de impuestos basado en tu tasa en tu casa, de donde vienes. Y eso lo llaman tax equalization en inglés. Algunas compañías lo llaman hypo tax, otras embo fee. Tienen diferentes nombres en cada compañía de cómo lo manejan y cómo llegan a los cálculos puede ser un misterio para todo el mundo, incluso para ellos a veces. Pero el concepto de nivelación de impuestos para efectos de Estados Unidos es un poco complejo porque como uno paga ingresos sobre sus ingresos a nivel mundial, en el momento que su empleador paga impuestos por uno, esos son ingresos nuevos, entonces genera impuestos nuevos. Entonces, al final del día, sí te pueden nivelar una parte, pero como tengo aquí un ejemplo, si uno tiene $100,000 en salarios y genera $10,000 en impuestos del otro país, que los paga esos $10,000 su empleador, para efectos de Estados Unidos, usted ganó $110,000, pero tiene un crédito de impuestos foráneos de 10,000. Entonces, cuando se calculan los impuestos, su base disponible son 110,000, no los 100,000. Entonces, ahí eso siempre genera un poco de confusión y es súper importante que igual que todo esto se puede planificar alrededor de eso para efectos de estar seguro de cuál va a ser el impacto. Y en sus recibos de pago muchas veces van a tener una deducción que dice hypo tax o embo fee. Eso por lo general no lo pueden tomar como el impuesto en sí. Ustedes tienen que tener copia de su declaración de impuestos que hizo su empleador o hicieron ustedes en el otro país para efectos de justificar el pago de impuestos. A veces, si ustedes están en un país en el cual después no pagaron impuestos, esto se puede considerar como algo que les deducieron y nunca pagaron, pero es caso por caso que hay que revisarlo y estar seguro de que las condiciones por las cuales se le está cobrando ese monto esté realmente justificado para efectos del IRS. Y eso es algo que es muy común y ahorita lo vamos a ver también en cómo funciona compensación diferida, como por ejemplo pensiones o fondos de retiro, que pueden diferir de un país a otro y siempre hay que cumplir con los que hay que hacer en ese país y después lo que hay que cumplir en los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, tenemos compensación diferida y el hecho de que esté libre de impuestos en el otro país, esa compensación diferida, no significa que está libre de impuestos en los Estados Unidos.
La mayoría de los planes de pensión de otros países no califican como compensación diferida en los Estados Unidos. Para poder calificar como compensación diferida, tiene que estar a riesgo sustancial de perder el beneficio de la compensación. Entonces, muchas veces uno tiene un plan de retiro en el cual el empleador y el empleado, los dos abonan, y eso va creciendo en el tiempo, pero el empleado no puede tocar ese dinero hasta que se van o hasta que se retiren. Pero si se van, lo mantienen completo, significa que ya es de ellos. Eso no se puede diferir y hay que ingresarlo todos los años en su declaración de impuestos. Ahora, si por alguna razón eso tiene un periodo que dice, no, si tú te vas dentro del periodo de 5 años, lo pierdes todo, ahí sí todavía está a riesgo, y hasta que no se cumpla ese periodo, se puede diferir. Y ahí es muy importante tomarlo en cuenta porque también puede haber un impacto en un momento, porque el impuesto se va a generar en el momento que pierdes la condición de que esté a riesgo. Entonces uno puede tener un daño que no piensas que realmente de repente te fue mucho mejor ese año, un evento que cause esos impuestos. Entonces es súper importante que planifiquen y tengan esas fechas claras para estar seguros de cómo planificar sus impuestos. Y cuando posible, incentiven a que su empleador sigan utilizando el esquema de compensación diferida de los Estados Unidos, de forma de que ese sea el 401k o algo que sí esté calificado para efectos de Estados Unidos, para efectos de que no tengan estos riesgos adicionales de impuestos. Porque adicional a los riesgos de que no sea diferido, que tengas que ir pagando durante cada año los impuestos de la compensación que el empleador está, de las cuales realmente no tienen acceso, pero como no está a riesgo sustancial, van a tener que pagar impuestos, que normalmente un 401k o algún plan de pensión en los Estados Unidos no califica, pudieran diferir el impuesto al futuro. También van a ser sujetos a los reportes de activos foráneos, que ahorita vamos a hablar más en detalle de eso, pero eso incluye la forma 8938, el FBAR y el régimen impositivo punitivo, como la forma 8621, sección 1291 o el Mark-to-Market Election, que terminan siendo costosos en el manejo de los impuestos. Ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle sobre eso. Ok. Los reportes de las cuentas bancarias fuera de Estados Unidos. Cuando uno tiene cuentas bancarias fuera de Estados Unidos, eso incluye personales en conjuntos o en las cuales tengan firma. Entonces, si usted es ejecutivo de la empresa y tiene firma en la cuenta bancaria de la empresa fuera de Estados Unidos, también tiene que reportar eso, y también se cuenta para los límites de los $10,000 de saldo máximo agregado. Significa que si una cuenta tuvo $10,000, se reportan todas las cuentas. Entonces aquí tenemos un par de ejemplos. Cuenta de la compañía con saldo máximo en junio de 2015. Junio tuvo $15,000. Cuenta en conjunto saldo máximo en octubre de $1,000. Se reportan estas dos cuentas porque son las únicas dos cuentas. Pero si hubiesen más cuentas, solamente porque una, en este caso de la compañía, cumplió con el requisito, se reportarían todas. En este segundo ejemplo, la persona tiene también dos cuentas. Una de la compañía con un saldo máximo de $5,000 y una en conjunto con su esposo o esposa de $5,000 adicional. Eso me suma los $10,000, también se reportan las dos cuentas. Y un tercer ejemplo, 5 cuentas de la compañía con un saldo máximo en junio de $1,000 cada una, para un total de $5,000 agregados y un saldo en conjunto de $1,000. Una cuenta de un familiar en las cuales tiene firma de saldo máximo en enero de $4,000. Se reportan las 7 cuentas. Se reportan porque sumaron el saldo máximo, sumaron 5,000 más 1,000 más 4,000, me daba los $10,000, significa que se tienen que reportar todas. No importa el saldo que tengan. Entonces es súper importante que estén tomando estos reportes en cuenta. Adicionalmente se reportan participación en compañías fuera de Estados Unidos. Al menos el primer año se va a reportar todo, se va a reportar cada participación. El tipo de reporte depende del porcentaje y el valor de la participación en la empresa, y hay una infinidad de tipos de reportes que se pueden tener que hacer. Algunos generan pago de impuestos, algunos no lo generan, pero casi todos pueden generar multas significantes por no reportar, incluyendo la forma 8938, que puede tener penalidades de $10,000 por activo, 5471, que tiene penalidades de $10,000 por activo, y 3520, que puede tener
hasta el 25% de los activos del fideicomiso. Entonces es súper importante de que si tienen activos fuera de Estados Unidos, tenemos un seminario completo sobre eso que pueden buscar en nuestro canal de YouTube, y esta sesión también está siendo grabada si no lo hemos mencionado todavía, en la cual hablamos en detalle sobre estas cosas, las penalidades y qué hacer si no lo han reportado. Como mencionaba, los reportes que pueden tener que hacer varían de año en año basado en las circunstancias particulares, varían por qué nivel de participación tienen en la compañía, quiénes son los otros socios de la compañía, si esos socios son americanos o no, el tipo de actividad que está haciendo la empresa, todo ese tipo de cosas afecta los reportes que hay que hacer. En muchos casos de esas formas no implican pago adicional de impuestos, pero en algunos sí. Entonces lo importante es planificar. Ciertos activos como pensiones y fondos mutuales foráneos son consideradas compañías para efectos de estos reportes. Y ahí es en donde muchas veces uno dice, sí, pero la pensión, lo que tengo es un estado de cuenta y la institución financiera lo que hace es invertir en una cuenta de Vanguard o algo en Suiza. Ese tipo de actividades muchas veces son sujetas a estos reportes y esas se consideran compañías foráneas, muchas veces pasivas, que son sujetas a unas complicaciones eh, de impuestos, porque como no están en cumplimiento con el IRS, esos fondos en sí, el IRS dice no están en cumplimiento ellos con el IRS, significa que tú que sí tienes que estar en cumplimiento me vas a reportar las cosas que ellos no están haciendo, o te voy a cobrar adicional por tener esos fondos. ¿Cómo simplificar tus presentaciones de impuestos? Intenta de tener las mínimas relaciones posibles con instituciones financieras del otro país. Significa que tenga tu cuenta chequera local y de repente una cuenta de ahorros, y el resto conviértelo en dólares lo antes posible para hacerlo en un banco americano. Si usted piensa tomar la exclusión de los ingresos, minimice sus viajes a Estados Unidos y documente los viajes que tiene a Estados Unidos. Documente sus viajes, no solamente los que están en Estados Unidos, sino los que de repente hace fuera del país en donde está viviendo, pero a otros países también los debe documentar. Planifique con un asesor experimentado. Guarde sus recibos de pago de cada periodo, tengan el detalle exactamente qué les quitaron, qué les sumaron, qué de repente pagaron en nombre suyo de parte de su empleador, para efectos de estar seguros que tengan toda la información. Guarde los documentos de impuestos del otro país, tenga esas copias de esas declaraciones de impuestos, si el banco le genera algún reporte adicional, etcétera, guarden todo eso. Para las personas que viven fuera de Estados Unidos, tienen hasta el 15 de julio para presentar y pagar sus impuestos. Esto no requiere extensión para usar estas fechas mientras estén viviendo fuera de Estados Unidos. Y la extensión presentada antes del 15 de julio, que extiende las fechas de presentación de formas, lo extiende hasta el 15 de diciembre. Esto es a diferencia de las fechas cuando uno vive en Estados Unidos, que son el 15 de abril, y después hay una extensión hasta el 15 de octubre. El vivir fuera de Estados Unidos les permite este tiempo adicional, pero recuerda que el pago de impuestos sí está deudado el 15 de julio. Es súper importante que tengan todo eso en cuenta. Y definitivamente aquí todo el tema es planifique, planifique, planifique. Incluso cuando le informen que lo están mudando fuera de Estados Unidos, lo mejor que pueden hacer en ese momento es contratar a alguien para ayudarlos a planificar sus impuestos, de forma de que también planifiquen exactamente qué piensan, cuánto les van a estar remunerando, si hay bonificaciones, si hay cosas que su compañía le va a seguir pagando en Estados Unidos o otras cosas que le van a pagar en la moneda local. Todo ese tipo de cosas son importantes de irlas viendo con tiempo. Ok. Cambiamos un poquito de tema a las personas, al caso inverso, personas que son residentes o ciudadanos de otros países que los mudan a Estados Unidos por su empleador para trabajar en Estados Unidos. Estas son las personas que son residentes fiscales, extranjeros que cumplen con la prueba de presencia sustancial. Y aquí es en donde nos vamos a enfocar. No personas que tienen green card y no personas que son ciudadanos americanos, aunque sí hay algunas cosas que afectan a las personas que se convierten en green card holders.
La residencia fiscal se obtiene por presencia física cuando una persona pasa más de 183 días en el año, en un año o más. Si pasas más de 31 días en un año, debes calcular la presencia en los últimos 3 años. Este cálculo de presencia es para personas que no son residentes fiscales, que se mudan a Estados Unidos. Esto es diferente que la otra prueba de presencia de los 330 días que estábamos hablando antes, de la exclusión de los 250, de la forma 2555. Eso aplica para personas que sí son, por lo general, residentes con green card o ciudadanos, el cual su residencia fiscal se va a mantener en el tiempo cuando están mudados para otro país. Dice una prueba de presencia sustancial, tenemos aquí 2 ejemplos, uno para un no residente fiscal y una persona que sí se convierte en residente fiscal. En este ejemplo, la persona pasó 120 días en el 2016, 40 días en el 2015 y, disculpa, 120 días en cada uno de los años 16, 15 y 14. Y cuando uno usa el cálculo de los porcentajes, que es 100%, 33% del año anterior y el 16.67% del año anterior a ese, nos da un total de 180 días en la prueba. Significa que no nos pasamos de los 183, esta persona es no residente fiscal. Pero personas que se pasen de los 183, entonces en este ejemplo, por ejemplo, pasamos 120 días en un año, 150 en el otro y 120 en este otro, nos da el cálculo de que 120 días más 50 días, que es un tercio de los 150, y un sexto del año anterior, que nos da 20 días adicionales, nos pasa por encima de los 183. Esta persona es residente fiscal y tiene todas las obligaciones de un residente fiscal de los Estados Unidos, y es súper importante que planifiquen alrededor de eso. El año que uno, como no residente, se convierte en residente fiscal de los Estados Unidos, tienes un par de opciones. Una se llama el dual status y la otra se llama la elección de primer año o first year election. Y al cumplir con la prueba de presencia sustancial, uno debe usar la fecha de que entró en Estados Unidos para empezar a contar su residencia fiscal. Y eso lo causa que sea estatus dual. Vas a tener una parte del año en la cual eres no residente y una parte del año en la cual eres residente. Eso tiene una serie de circunstancias. Número 1, puedes tener el beneficio de no tener que pagar impuestos sobre tus ingresos fuera de Estados Unidos para el periodo que estabas fuera de Estados Unidos. Eso es beneficioso si de repente llegaste a final del año, los últimos 3 meses del año, o tus ingresos dentro de Estados Unidos en el periodo que estuviste fueron muy bajos comparados con los ingresos que tuviste antes, o de repente antes de venirte vendiste una propiedad y eso era un monto significante. Esas cosas pueden ayudar a minimizar el impacto de impuestos para efectos de que el estatus dual los ayude a ahorrarse algo. Eso nos permite eso, pero nos causa que no pueden declarar casado declarando en conjunto, no se puede tomar la deducción estándar y la declaración no van a poder hacer e-file, significa que se va a tener que ir en papel y firmarlo en original. Se pueden excluir los ingresos que no tienen fuera de Estados Unidos, que no tienen fuente de Estados Unidos para el periodo de no residente. De todas formas, se requiere hacer presentaciones de activos foráneos. Entonces, no nos ahorramos los reportes de activos foráneos que tengan que hacer si tienen compañías, cuentas bancarias fuera de Estados Unidos, esos se siguen teniendo que reportar. También existe que uno puede elegir ser residente todo el año. Esto le va a permitir declarar en conjunto, usar el Standard Deduction y hacer el e-file. Pero sí requiere que se declare sus ingresos a nivel mundial desde el primer día del año. Se debe determinar qué conviene más, depende de sus circunstancias particulares y la fecha que entró en Estados Unidos. Entonces cada circunstancia es diferente y hay que revisarlo caso por caso. Algunos otros temas para personas con visa de trabajo. Significa personas que el empleador los mudó para Estados Unidos para trabajar y completar un trabajo o trabajar de alguna forma a largo plazo, pero tienen una visa de trabajo temporal. Un tema aquí es que la mayoría de las veces no va a poder tener, sus dependientes no van a poder tener número de seguro social. Se va a tener que solicitar un ITIN para ellos si quiere reclamarlos en la declaración personal, y también no van a poder tomar el Child Tax Credit, el crédito por niños,
Hay uno que es por otros dependientes que sí van a poder tomar, pero no es el monto mayor, que es de $3,000 el de los niños. Ese no lo van a poder tomar, van a poder tomar uno de $500 por niño. Es posible que no pueda declarar para el 15 de abril, significa que va a tener que solicitar una extensión de impuestos si todavía tiene que presentar una declaración en su otro país, o esperar información del otro país para poder declarar, van a tener que presentar esa extensión. Y aunque pueden ser residentes para efectos de impuestos sobre la renta, no lo son para efectos de impuestos sobre la herencia. Entonces es súper importante que tomen en cuenta que la excepción sobre los impuestos sobre la herencia son solo $60,000. Esto es problemático si tienen un portafolio de inversión en los Estados Unidos o compran un inmueble en los Estados Unidos, por ejemplo, su vivienda principal. Si compran una casa y la casa vale $400,000 o $500,000, y su excepción personal solamente son $60,000, mientras estén viviendo mientras tengan esa propiedad, tienen un riesgo significante de que si algo les llega a pasar, el impuesto sobre la herencia llega muy rápido al 35-40% sobre el valor del mercado de los activos en el momento que la persona fallece. Entonces, si la persona es soltera y tiene una casa que vale $400,000 y fallece, la excepción son 60, significa que tenemos que reducir los $400,000 por los 60, significa que nos quedan $340,000. Esos $340,000 van a pagar un impuesto de alrededor del 35%. Y tenemos un video, Impuestos y Regulaciones sobre Inversiones Inmobiliarias, que habla mucho más en detalle sobre impuestos sobre la herencia. Eso está en nuestro canal de YouTube, que lo pueden ver cuando quieran. Tenemos una pregunta de Valeria, nos pregunta si va a estar grabado. Sí, en las próximas 24 o 48 horas van a tener un enlace para el video y va a estar publicado en nuestro canal de YouTube también. Y aquí llegamos al final de nuestro seminario. Si tienen alguna pregunta, duda o algo en la cual quieran elaborar, este es el mejor momento para hacerlo y estamos aquí los próximos minutos para ayudar a responder alguna otra pregunta. Igual, mientras esperamos a ver si entran algunas preguntas, pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube. Ahí estamos publicando todos nuestros videos y este video va a estar publicado ahí. Nuestro canal de nuestra página en Instagram, Facebook, LinkedIn y GBS Group. Siempre estamos actualizándolos con la mejor información, y también tenemos seminarios todos los meses. Normalmente cada 2 semanas tenemos seminarios, y después del 15 de abril regresamos con nuestro Coffee Talk en las mañanas los martes cada 2 semanas. Tenemos una pregunta: cuando uno es residente fiscal de Estados Unidos siendo extranjero, ¿también debe declarar las cuentas bancarias si pasan el límite como en el caso de los ciudadanos americanos? Sí, los reportes informativos se adquieren en el momento de adquirir residencia fiscal, no residencia permanente ni ciudadanía. Entonces sí, ese reporte tienen que estarlo haciendo y tienen que hacerlo todos los años si se cumple con los límites de los $10,000 por $10,000 de saldo máximo agregado entre las cuentas. Y sí, las cuentas que se reportan son las cuentas fuera de Estados Unidos. Las cuentas dentro de Estados Unidos no se reportan, los bancos ya se encargan de eso. Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta. Jorge, yo quería hacer un comentario porque también surge mucho la pregunta. Hay personas que son americanos de nacimiento y nunca han vivido en Estados Unidos, y surge mucho la duda de si tengo responsabilidad, si yo no tengo ningún ingreso en Estados Unidos, nunca he vivido en Estados Unidos. Pues sí, no importa si la persona es ciudadano americano porque su papá era americano y lo pidió y no ha vivido nunca en los Estados Unidos, tiene las mismas responsabilidades, no importa que nunca haya tenido ningún ingreso en Estados Unidos. Todos sus ingresos mundiales los tiene que reportar y tienen las mismas responsabilidades que cualquier americano o residente. Y ahí específicamente, no importa si no has tenido el número de seguro social, no importa si no te has sacado el pasaporte. Así es.
¿qué es lo que termina pasando? Es que no te vas a dar cuenta hasta que no se convierte en un problema en el futuro, o hasta cuando te quieres mudar en Estados Unidos y empiezas a tener consecuencias alrededor de eso. Entonces, es súper importante de que si eres ciudadano americano y estás fuera de los Estados Unidos, tome las precauciones necesarias. Todos los trámites del número de seguro social y pasaporte se pueden hacer con las embajadas, de forma de que no requiere que estés en Estados Unidos para hacer esos trámites. Sí, sucede mucho que se dan cuenta el día que se casan y quieren pedir a su cónyuge para la residencia, quieren pedirle la residencia al cónyuge y les piden los últimos 3 años de declaraciones de impuestos sobre la renta. Y ups, nunca he presentado una declaración. Entonces, tienen que tener pendiente que las responsabilidades existen y tienen que cumplirlas. Quería mencionarles que hay desde el 2012 un programa que se llama Streamline para reportar activos foráneos. Y ese programa, en el caso de que sea un americano o residente que vive fuera de los Estados Unidos, permite que se hagan los reportes con unas condiciones y no les establecen multa por la no presentación. Entonces les excluyen las multas, tienen que pagar los impuestos que deban, pero les excluyen las multas que son altísimas de los activos foráneos. Ese programa también está disponible para los que viven en Estados Unidos, pero a eso sí les aplican una multa del 5% del valor de los activos foráneos que no hayan reportado. Así que también eso es un proceso en lo que podemos ayudar. Se llama Streamline para todos aquellos que no hayan presentado sus activos foráneos, es decir, cuentas bancarias foráneas, participación en compañías foráneas. Todo eso se puede hacer este programa, que es para evitar penalizaciones que incluso pueden llegar hasta cárcel y, en fin, es terrible y las cantidades de las multas son bien altas. Bueno, parecía que no tenemos preguntas adicionales. Igual, como mencionábamos, esto va a estar publicado en nuestro canal de YouTube en las próximas 24 o 48 horas. Y bueno, estamos a la orden de cualquier cosa. Recuerden que van a recibir una evaluación de este webinar. Por favor, nos ayudan muchísimo si la responden y nos dan sus comentarios para ver cómo podemos mejorarlo. La idea es que podamos ser de ayuda y que puedan tener información que los ayude a cumplir con sus responsabilidades. Gracias, Jorge. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien y gracias por acompañarnos hoy.